Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Los antiguos egipcios pensaron que la muerte no era el final, sino el principio de otras vidas. Y en ese momento, justo al fallecer, aparecía nuestro compañero, el que nos llevaría de la mano hasta cruzar el Duat y llegar al mundo donde vivían los dioses. El dios Anubis, que tenía cabeza de chacal, él nos acompañaba en ese más allá. Pero si salimos de Egipto y vamos a otras culturas, tenemos también este tipo de seres. Por ejemplo, en el mundo celta han escuchado hablar de la tropa de Odín, los muertos que resucitan y que van en todo un ejército sobrenatural y nos acompañan también hasta llegar al regazo del dios Odín. Todo un panteón de seres que está con nosotros justo después de nuestro final. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los compañeros de la muerte. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. No le tengo miedo a la muerte, ojo, que sí al sufrimiento. Pero el momento de la muerte no, porque estoy convencido de que la muerte no es un final, sino simple y sencillamente un nuevo comienzo. Espero y estoy convencido de que cuando llegue ese momento, mi alma y mi conciencia se convertirán en viajeras de un multiverso lleno de maravillas impensables. Porque muchos dirán, qué bonito sería volver a la Tierra. Pues bueno, si usted quiere volver a la Tierra, hágase budista y empújele duro que es posible que regrese a esta Tierra. Yo tampoco me cierro a esa idea. Pero me parece mucho más hermosa la de pensar que a lo mejor mi alma y mi conciencia despiertan en otros planetas. En planetas que estén llenos de belleza y de poesía, en planetas donde haya gigantes, en planetas donde haya hadas o en planetas donde haya ángeles y demonios que sigan batallando hasta el momento final de la eternidad. Así me imagino mi alma el día en que yo muera, un alma viajera, como viajero fui en esta vida. Y es que es curioso porque el momento de la muerte, que se ha interpretado de muchas formas por las diferentes religiones del mundo, hay una cosa, un elemento que se repite, y es los compañeros que tenemos en este momento, los compañeros que nos acompañan una vez fallecemos y acompañan a nuestra alma en ese inicio del viaje al más allá. Creo que el que conocéis de sobra, porque la habéis visto incluso en muchas películas, Stargate, por ejemplo, es el dios egipcio Anubis, que no sé por qué en la película Stargate lo ponen de malo, cuando el dios Anubis no tenía absolutamente nada de malo. El dios Anubis era cuerpo de hombre y cabeza de chacal, que era el que nos acompañaba, el que nos daba la mano hasta el juicio de los muertos, donde se decidiría si nuestro alma iría al inframundo o si podría ir al reino de la luz. En su puerta, el dios Osiris. Pero no solamente es Anubis, ¿no? Por ejemplo, me parece muy curioso el concepto que tenían los griegos de la muerte. Ellos nos hablaban de las parcas, de tres diosas, Nona, Décima y Morta. Las tres eran tejedoras, continuamente estaban tejiendo el hilo de la vida, hasta que un día, de repente, con sus tijeras cortaban ese hilo y nuestra vida llegaba a su fin. Un elemento que se repite también en todas las culturas del mundo es el cielo o el infierno. Falleces, bien porque la parca corte con su tijera el hilo de tu vida o crean lo que quieran, pero el caso es que todos vamos a tener esa cita ineludible en la vida. Y es curioso, en todas las culturas del mundo siempre hay un cielo
y siempre hay un infierno, un reino de luz y de paz y un reino de total oscuridad. Y yo lo que pienso es, si tanto y tanto y tanto se repite, ¿no será porque simple y sencillamente esto es verdad? ¿Esto es total y absolutamente real? Si me preguntan mi opinión, me encantaría leer la suya con el numeral Mundo Misterio, Noche de Misterio, perdón. Yo, si me preguntan mi opinión, sí que creo que existen luces y existen sombras. Y esas luces y sombras llevan batallando desde que comenzó a andar este universo. Mucho antes de que el hombre caminara por encima de la faz de la tierra. Es apasionante investigar esto. Y hubo un momento en mi vida en que me obsesioné con investigar el concepto de la muerte en diferentes culturas. Me pasó cuando me perdí a toda mi familia cuando yo tenía tan solo 35 años. Y estoy convencido de que los veré en ese multiverso del que les hablaba al comienzo, o quizás otra vez aquí en este planeta. Visiones aterradoras que hay del más allá, por ejemplo. Una de las cosas que más me ha impactado es cuando veía la figura del dios mexica Michantecuhtli, que es un esqueleto que está sacando las manos así a la altura del hombro, con una calavera horrible, prácticamente con una sonrisa socarrona, maléfica, y eso era para los mexicas lo que te esperaba cuando llegabas al más allá. Me encanta el concepto mexicano de la muerte, amo México y obvio en casa tengo una calavera de cerámica hecha a mano con un montón de dibujos, ¿no? Porque me encanta el concepto mexicano de la muerte no solamente puede ser divertida, sino riámonos de la muerte. La muerte no es el final, es el comienzo de otra cosa que por ahora desconocemos. Y ya que estoy en México, por ejemplo, otro dios que me fascinaba, en este caso en los mayas, Apuch. Apuch, que es también, tiene una representación horrible con una calavera y es un esqueleto, que es el dios que te recibe en el inframundo. Porque los mayas tenían un concepto de la muerte que me parecía muy curioso. Cuando fallecías, tenías que ir al inframundo, al Xibalbá, para vencer a los demonios y ganarte el cielo. Antes de llegar a la luz, tienes que vencer la oscuridad, incluso después de muerto, incluso en este camino al más allá. Y me ha encantado investigar esto en infinidad de culturas. Creo que lo triste de la muerte es el sentimiento de pérdida que tenemos hacia nuestros seres queridos, que es algo que puede llegar a enloquecernos. Y esto no es una metáfora, yo me enloquecí. Entonces, creo que esto es normal y que esto nos hace humanos, pero al final tenemos que seguir caminando en este mundo de luces y sombras hasta que llegue un día nuestro final y nuestro alma siga viajando por un multiverso mágico lleno de infinitas sorpresas, repleto de una magia que es la que hace que todo lo que nos rodea sea especial. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué opináis sobre ese, entre comillas, final, que para mí es un comienzo? La muerte. ¿Pensáis que seréis viajeros del multiverso o que tendréis que enfrentar un juicio en el que vayáis a un cielo o a un infierno? Ponerlo ahí en el numeral que os acabo de mencionar. Sabéis que hago viajes de autor. Este mes de octubre del año 2025 estaré haciendo un viaje de autor a Egipto,
a una tierra mágica, la tierra de los faraones, donde estaremos en la meseta de Giza viendo uno de los monumentos más impresionantes del planeta, la Gran Pirámide de Giza. Caminaremos a su alrededor, podremos entrar dentro y nos daremos cuenta que es una obra de gigantes o de seres de otros mundos, unos monumentos que nos ponen en contacto con las estrellas. Navegaremos por el corazón de África viendo unos templos magníficos, repletos de magia, una magia que sigue intacta y que espero que inunde vuestras vidas. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para todos aquellos que disfrutan este podcast a través de la publicación que hacemos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, Juanje, recordaba y quiero aprovechar a enviarle un enorme abrazo a todos nuestros hermanos mexicanos, el país desde donde más disfrutan este podcast. Un abrazo para todos nuestros hermanos mexicanos e hispanoamericanos. Juanje, y ya que hablabas de muchos elementos dentro de la iconografía, de la cultura mexicana, de las culturas precolombinas de esta parte del mundo, me acuerdo mucho de un perro que está muy relacionado con la muerte, el xoloescuincle, una palabra compuesta etimológicamente por dos partes, en este caso el xolotl, el dios del ocaso, y el escuincle, el perro. Sería un perro quien guiaría a las almas en el inframundo. Es parte de esta iconografía tan maravillosa que estaremos explorando en este espacio, Juanje. Un perro que no tiene pelo, es una cosa bastante extraña, un dios Anubis de verdad. Bueno, y como siempre tenemos aquí una invitada de lujo en esta ocasión que nos va a hablar sobre cómo son esos compañeros en el más allá. Y la entrevista con Israel J. Espino arranca así. No sé si el día que muera me encontraré con el dios Anubis, el que acompaña a nuestro alma al más allá en el paso por esas tierras ignotas, el que acompaña a nuestro alma en el más allá para los antiguos egipcios, con cuerpo de hombre y cabeza de chacal, nos acompañaba justo hasta el sitio donde se hace el juicio de los muertos, justo hasta el sitio donde se pesa nuestro corazón enfrentado a la pluma de la diosa Maat. Y es que si lo pensaron los antiguos egipcios, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener compañeros en ese tránsito hacia el más allá, hacia otros mundos? Porque como os he dicho muchas veces, estoy convencido, no puedo demostrarlo, pero estoy convencido de que no somos más que viajeros de un multiverso. Y en este mundo en el que estamos es solamente una etapa de la larga carrera que nos toca enfrentar. Y estoy convencido, pero es que hay gente que está más convencida que yo, porque hasta incluso escribe libros sobre esto. Y este es el caso de la escritora Israel J. Espino. Israel J. Espino, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio en Caracol Radio, la pregunta es obligada. ¿Quién es la señora Israel J. Espino para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Bueno, pues yo creo que Israel Espino es una mujer muy afortunada. He tenido la suerte de poder dedicarme a lo que me gustaba. Soy periodista, soy antropóloga, estoy especializada en las creencias del hombre a lo largo de los tiempos, y me especialicé en mitología en la universidad, mitología y simbología, y es lo que hago, investigar esos mitos, esas leyendas, esas creencias, y siempre, Juan Jesús, relacionadas con la parte más oscura quizás de nuestra alma, esa relación con la muerte, esa relación con la oscuridad, porque me llama la atención y porque creo que es algo que al final nos une a todos, estemos donde estemos y vengamos del lugar del que vengamos. Creo que la muerte es lo más democrático que existe. Hagas lo que hagas, seas alto, guapo, feo, gordo, flaco, rico, pobre, un día te vas de este mundo. Y yo me imagino que tú, igual que yo, piensas que eso no es el final, es el comienzo de algo de lo que tenemos ciertos datos, ciertos atisbos, pero no otra cosa.
A ver, si no estoy convencida, por lo menos sí quiero creerlo. Y yo creo que también una parte de que yo me dedique a estas investigaciones es precisamente esa. Yo no soy creyente en ninguna religión, pero claro, sí quiero creer que hay algo más allá. Y quizás estudiando o viendo o recogiendo los testimonios de por qué en todas las partes del mundo se creen los mismos fenómenos y en que algo viene desde el más allá para avisarnos de que está llegando nuestra hora, a lo mejor quizás encuentre una respuesta o si no una certeza, porque sería mucho pedir por mi parte, pero sí una pista para creer, para pensar que hay algo cuando crucemos esa puerta y emprendemos ese viaje enorme del que ya no se vuelve. Bueno, no se vuelve, a lo mejor sí, lo mismo los budistas tienen razón y existe la reencarnación, pero eso Es verdad, cierto. volveríamos en otro espacio y en otro tiempo, que eso es otra cosa. Oye, tiene 2 libros publicados sobre esto, sobre las personas que nos acompañan en el viaje a más allá. Uno de ellos es Gente de Muerte y el otro de ellos es Aullidos de Muerte. Los 2 libros los podéis encontrar en toda América Latina aquí a través de Amazon. Ponéis Israel J. Espino y ahí veis Aullidos de Muerte y Gente de Muerte. Lo podéis comprar en Kindle o también físico. El primero que sacaste, corrígeme si me equivoco, es Gente de Muerte. Personajes que se aparecen cuando estamos caminando en ese más allá. Me imagino que del dios Anubis que yo comentaba en la introducción es casi una anécdota, será mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más extenso, pero al mismo tiempo todo se vuelve también terriblemente sencillo en lo que consiste. Mira, el título además, Gente de Muerte, se lo di porque hay una comarca muy pequeñita en España que se llama la comarca de las Urdes, está en Extremadura, en la región de Extremadura. Esta comarca es ha conservado muy bien sus costumbres, sus creencias, fue una zona muy aislada, muy pobre, e incluso yo he podido recoger allí mitos que vienen desde los vikingos que llegaron hace muchísimos años y allí se quedaron. Bueno, pues allí he recogido testimonios de gente que afirma que cuando va a morir alguien en alguna de estas aldeas, pequeñas aldeas, aparece misteriosamente una pareja montada en un caballo además ricamente enjaezado, y ellos van vestidos, esta pareja va vestida con unos atavíos antiguos como si fueran nobles de otra época. Imaginaros la escena cuando entran en esa aldea, entran los cascos de ese caballo resonando en las piedras de la única calle del pueblo, empieza a asomarse la gente y empiezan a preguntar ¿quién va? ¿Quién va? Y esta pareja no contesta, sino que sigue adelante atravesando el pueblo. Cuando llegan hasta el final del pueblo, dicen que entonces desaparecen detrás de la última casa de la calle y se escucha una voz que retumba en todos los valles de las Urdes y que dice: somos gente de muerte. A mí esa escena que me contaba tanta gente allí que había vivido, no solamente me pareció una imagen súper potente, sino que me pareció un nombre tan sencillo y a la vez tan grande para definir a todas estas apariciones de gente en grupo que aparecen en cualquier parte de Europa, sobre todo y especialmente en las noches de invierno, para avisarnos de que llegan los muertos o de que alguno de nosotros tiene que partir con ellos hacia el más allá. Esa gente de muerte alberga un montón de simbolismo y también de manifestaciones, porque Gente de Muerte era, por ejemplo, y ya me puse a remontarme, no solamente a recorrer Europa, porque Juan Jesús, tanto Gente de Muerte como Aullidos, no está escrito desde este sillón, que también he estado muchos años recorriendo Europa y sobre todo los pueblos más perdidos de Europa, buscando estos testimonios de la gente que a día de hoy siguen encontrándose con pues misteriosos ejércitos furiosos que sobrevuelan las aldeas en el norte de Europa, que antiguamente se decía que estaban encabezados por el dios Odín, por el dios Wotan,
que iban con las valquirias gritando, lanzando, bueno, los perros ladrando, ellos lanzando gritos, aullidos, sollozos, y que luego más tarde se convierte en lo que se llama la cacería salvaje, que es algo muy parecido. Y que, por ejemplo, en España termina siendo esa Santa Compañía que hay en el norte. Al final es una procesión, un ejército, una cacería de difuntos, de muertos, de demonios, que según decían cuando llegó el cristianismo, pero que lo curioso es que este ejército de muertos, a día de hoy, se sigue escuchando, sobre todo, te digo, en las noches más oscuras, cuando llega la época oscura, en estas noches que van desde noviembre hasta principios de enero, cuando se tenía mucho miedo a los muertos. Es curioso, ¿no? Que era la época de los muertos, de la antigua fiesta del Samaín celta. Bueno, para la gente en América Latina que no dimensione el sitio, las Urdes son una comarca que hay en una región de España que se llama Extremadura, que está haciendo frontera con Portugal, y es una región que se hace tristemente célebre porque en el año 1933, si mal no recuerdo, el cineasta Luis Buñuel, que es un cineasta muy español, hace un documental que no duraba tanto, como media hora o algo así, sí, retratando unas imágenes de miseria de lo más absoluto. Yo he estado en las Urdes varias veces, Israel lo sabe, hemos hablado varias veces de esto, y no, yo recuerdo un testimonio una vez en las Urdes que era de ponerte el pelo de punta, de decirme, no, pues cuando éramos aquí niños, el vecino de al lado salió por la noche a hacer sus necesidades y luego los padres empezaron a gritar y quedaban solamente los pies, se le habían comido los lobos, no sé qué, cosas así, que me impactaron una barbaridad. Y quizás por ese atraso, que es negativo, las Urdes de hoy día no tienen nada que ver con las Urdes aquellas, ¿vale? O sea, una comarca que tiene un desarrollo turístico y agrícola muy, muy importante. Bueno, quizás gracias a ese atraso, pues quedaron todo este tipo de tradiciones que pertenecerían quizás más a la Edad Media que a nuestra época actual. Pero lo que está diciendo Israel Espino es muy importante. Ojo, porque la gente sigue viendo, valga la redundancia, a esta gente de muerte. Y lo bueno que hace Israel J. Espino, que es de los últimos ya en el mundo que queda, es que sigue haciendo periodismo de campo. Porque, vamos, eso ya es un lujo, ¿vale? Que no te saldrá muy rentable, básicamente. Ya te digo que no, ya te digo que no. Pero sí es muy bonito a nivel emocional. Y eso sí me parece magnífico, ¿vale? Y efectivamente, tú arrancas tu libro en el índice hablando de ejército furioso, como si en ese capítulo, que es un capítulo que tiene muchos epígrafes, estuvieras hablando de que básicamente uno se muere y allí lo que aparece pueden ser ángeles o demonios. Esos ejércitos furiosos me suena que se están peleando entre ellos o algo así. ¿Cómo es esto, Israel? No, mira, es que claro, yo empiezo a tirar del hilo de esta gente de muerte, desde esta comarca que hemos hablado de las Urdes, tú imagínate, yo primero me pregunto, ¿quiénes serán estos dos personajes que aparecen en un caballo? Y empiezo a investigar, y entonces de pronto descubro que tienen un punto de unión con esta Santa Compañía, esta procesión de difuntos, de ánimas que hay en el norte de España. Y sigo tirando y me voy a Centro Europa, y sigo tirando y me voy al norte de Europa, y entonces encuentro uno que no es ni mucho menos el origen, pero quizás lo que tenemos más claro, antes de que ya se pierda en la nebulosa de los tiempos, es este ejército furioso precisamente vikingo o nórdico. Ellos creían, los nórdicos creían, y de ahí viene un poco también esta creencia, que en la época del Yule o de Yule, que son lo que aquí sería Navidad prácticamente, en Europa la época alrededor del solsticio de invierno, salía un ejército de muertos liderado por el dios Odín y por Thor también, y con estas valquirias que están en las mujeres guerreras que van en los caballos y que van a recoger el alma de los guerreros muertos. Claro, van gritando porque son un ejército. ¿Qué es lo que hacen? Recogen el alma de los guerreros muertos. Se los llevan al Valhalla, que era el palacio donde vivía Odín. ¿Y allí qué hacían? Pues una vida estupenda para un guerrero. Se pasaban el día zampando y bebiendo cerveza y por la noche salían
a guerrear o a hacer prácticas de batalla para entrenar para el Ragnarok, para la batalla final del fin del mundo. Y entonces había mucha gente, curiosamente, había mucha gente en Europa que decía que escuchaba este ejército salvaje. Fíjate, es curioso, muchísima gente lo escucha, pero no tantos lo ven. Yo creo que es porque se dice que aquellos que lo ven, indefectiblemente sí que tienen que marchar con ellos. Y por eso, si tú lo has visto, tampoco te da tiempo a contarlo, porque tienes que irte con los muertos y no se te vuelve a ver. Pero hay mucha gente que sí que lo ha escuchado y te cuentan que no se puede confundir con el... Pero claro, se ha intentado dar muchísimas explicaciones racionalistas. Que escuchan es el ruido del viento, de la tormenta, porque todos estos ejércitos furiosos suelen venir también precediendo las tormentas. Pero claro, te dicen... Perdona, yo soy de campo, o sea, yo he vivido en esta cabaña sueca al pie de un bosque toda mi vida y sé perfectamente cómo suenan los árboles con la tormenta y sé cómo suenan los gansos cuando pasan por arriba. Y esto no son gansos, esto no es una tormenta, esto es un ejército de muertos, el ejército de Odín que está pasando por encima de mi cabaña y yo tengo que encerrarme porque si no me llevan con ellos. Y eso es maravilloso. A mí me parece maravilloso. Hay un personaje muy famoso, Carl Gustav Jung, el psicólogo, uno de los padres de la psicología moderna, que afirmó haber visto el famoso ejército de Odín cuando estaba en Suiza. Y es que se nos olvida una cosa que es clave. Por desgracia, el hombre ha vivido inmerso en una eterna guerra durante miles y miles de años. Encontrar a un tipo como yo, así ya cincuentón, que no hubiera estado en ninguna guerra, hace un siglo era algo prácticamente imposible. Fallecer en batalla era algo muy probable. Tener conocidos que hubieran fallecido en batalla, eso era facilísimo hasta hace 3 días, hasta que un señor que se llama Oppenheimer de apellido inventó la bomba atómica e increíblemente, creando el artefacto explosivo más grande de la historia, hizo que acuñáramos un término que es el de Guerra Fría, ¿no? Y qué triste, ¿no? Que la historia de la humanidad siempre haya estado marcada por la guerra y por el odio, y por eso veíamos la muerte siempre muy cerca. Qué triste, pero qué realidad tan abrumadora la que nos da la historia si uno lee sobre ella. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estaba hablando Israel J. Espino de esa tropa de Odín, de ese concepto guerrero en esos compañeros del más allá. Y la entrevista con Israel J. Espino continúa así, una guerra en la que no se mataba a nadie. Pero me parece tan bonita y tan poética la visión de este Valhalla. Alguna vez, y creo que uno de estos podcasts que tienen millones de reproducciones aquí en Noche de Misterio, dije, y lo dije de verdad, yo si un día me muero, prefiero ir al Valhalla, no me lleven a un cielo de beatas y santurrones para aburrirme como un cangrejo allí, ¿me entiendes? O sea, llévame a un sitio donde tomo todos los días mi buena cerveza, mis asados de carne, por la noche practico un poco y eso sí, con esa visión que tenían tan fatalista los vikingos. Pégate unos años allí, unos años o siglos o milenios, allí en el Valhalla, porque un día llegará el Ragnarok, la batalla con los gigantes de hielo, donde se decidirá qué es lo que sucede con el universo, ¿no? Por desgracia, se nos ha olvidado que esto era así y que los seres humanos teníamos que enfrentarnos a guerras y que era lo normal. Hasta hace menos de un siglo, era que al menos una vez en la vida tuvieras que ir a la guerra. Yo, por ejemplo, que yo no la viví, gracias a Dios, pero mis abuelos y mis tíos, algunos de mis tíos, que en paz descansen, vivieron la guerra civil y muchos de ellos participaron por un bando o por otro en la guerra civil española. O sea, que esto es algo que por desgracia se nos olvida, pero es así, ¿no? Entonces darle ese toque épico a esos últimos minutos, ¿no? Y además que quede de esa cultura guerrera, ojo, cultura guerrera que transformó el mundo, que fueron los vikingos, me parece algo magnífico. Bueno, y aparte de ejércitos y de tropas, como la tropa de Wotan o el ejército de Odín, haces también referencia a otros elementos sobrenaturales. Por ejemplo, tienes un epígrafe que estás hablando de caballeros negros. ¿Quiénes son estos caballeros? ¿Quiénes son estos caballeros negros que evocan, no sé, como una especie de duelo medieval o algo así? Sí, es que mira, a ver, precisamente estabas diciendo, es que había guerras continuas, ¿vale?
Llega un momento en que las guerras van espaciándose, digamos, y esta creencia de este ejército furioso va bajando del norte de Europa a media Europa. Vamos a poner Francia, Inglaterra, Alemania, la antigua Germania. Y entonces, como ya no hay tantas batallas, curiosamente, además la gente ya no cree en Odín ni en las valquirias, no saben quiénes son las valquirias, es otro momento, es otro lugar, pero, jolín, la gente sigue escuchando estas batallas en el cielo, sigue escuchando los alaridos, las trompetas, los perros, los caballos. Claro, ¿con qué lo relacionan ellos si no hay batallas en ese momento? Pues con lo que más se parece de lo que se vive entonces, que es las cacerías. Las cacerías, sobre todo además, es lo que se dedicaba la gente con dinero. Los nobles se dedicaban a estas cacerías. Y ellos empiezan a hablar de la cacería salvaje, que es un tropel de gente que va a caballo gritando, tocando las trompetas de la cacería, con los perros ladrando, y normalmente, porque claro, ahí ya estamos, ya entra el cristianismo, juega el cristianismo y el cristianismo dice, a ver, todo esto no podéis creer porque no es cristiano, pero la gente sigue creyendo porque siguen escuchándolo y siguen viéndolo. Entonces dice la iglesia, vale, bien, ¿lo estáis viendo? Puede ser que exista, no voy a decir yo que no, pero si existe es porque es una cosa del demonio. Y seguramente el cazador que estáis viendo que dirige esa cacería o es el demonio o es alguien condenado por haber faltado a misa o por haber incumplido alguno de los preceptos de la iglesia. Y se convierte ya en una cosa totalmente demoníaca, esta cacería salvaje. Y empiezan además a desgajarse pequeños personajes de esta cacería que en un principio era un tropel. Por ejemplo, los caballeros negros. Los caballeros negros que son también herederos de estos guerreros de los que hemos hablado de Odín. Y hay uno que os va a encantar, o por lo menos a mí me encanta, que es el jinete sin cabeza. Que se desgaja a la altura de Germania, de Inglaterra, de lo que era Alemania. De pronto aparece un jinete sin cabeza porque le han arrancado la cabeza en una batalla, no es por otra cosa que le falte la cabeza. Y con los alemanes, con los sajones, pega el salto a Inglaterra. En Inglaterra he encontrado yo un montón de caminos en los que todavía se habla y te dicen no vayas cuando anochece porque se te puede aparecer el jinete sin cabeza. En Irlanda, por ejemplo, se le llama el Dullahan. El Dullahan es un caballero negro que lleva la cabeza debajo del brazo o delante de él en el caballo echa fuego por los ojos y por la boca, y el Dullahan tiene la virtud de poder ver, aunque la cabeza la lleva en los brazos, la cabeza además brilla con una fosforescencia parecida a la putrefacción y puede ver en la oscuridad. Y esa cabeza que lleva en la mano, solamente puede hablar para decir una sola palabra. Y esa palabra que dice, que es lo que lo relaciona con todo lo que hemos estudiado en estos dos libros, que eso es la premonición de la muerte, la única palabra que puede decir esa cabeza decapitada es el nombre de aquel que va a morir. Se ha venido para avisarle. Y fijaros, hay una cosa muy curiosa. Hasta hace poco he podido recoger testimonios de, por ejemplo, un señor que vivía en su casa, a las afueras de una pequeña aldea irlandesa, fue al pueblo, a las fiestas del pueblo, y al volver de madrugada vio a un Dullahan en lo alto de la colina, vio a este jinete sin cabeza y vio que la boca de esa cabeza empezaba a abrirse. Entonces, como él sabía la leyenda, él sabe lo que pasa, no quiso escuchar su nombre, se tapó los oídos y echó a correr como alma que lleva el diablo hasta llegar a la seguridad de su hogar. No pudo pegar ojo esa noche, estuvo toda la noche sin dormir. Y cuando por fin por la mañana amaneció y vio que seguía vivo, se tranquilizó un poco, y cuando fue al pueblo a comprar el pan, allí le dijeron que esa misma noche un chaval que había salido también de esta fiesta de este pueblo con su moto había tenido un accidente justo en la colina en la que él vio el Dullahan, y entonces supo que el nombre que iba a gritar el Dullahan no era el suyo,
sino el del chico que murió en el accidente de la moto. Estas creencias es apasionante cómo siguen vivas y como si, por ejemplo, el Dullahan salta ya a Estados Unidos y Washington Irving se basa en él para su leyenda de Sleepy Hollow y cómo se hace universalmente conocido. Y es uno de estos personajes que se desgajan de estos cortejos sobrenaturales. Fíjate qué curioso, no sabía que el famoso jinete sin cabeza que aparece en Sleepy Hollow en la novela de Washington Irving, o sea, había tenido visiones reales en Centro Europa y acaba yéndose para allá. Y es que a mí una cosa que sí me deja muy loco, ¿no? A ver, antes de entrevistarte, además que sabes que tuve un problema para poder comprar tu libro esta mañana en Kindle y tal, y todo esto, echarle un vistazo, yo me imaginaba el índice de tu libro una cosa mucho más angelical. Te acompañan los ángeles y seres de luz a ver a un gran maestro del otro lado, pero macho, veo que esto es una cosa que nos hemos inventado hace 2 días. O sea, Sí, todo lo señor. que es ese antiguo recuerdo guerrero, ¿no? O sea, Claro, a ver, es verdad que un ángel, que es lo que tú dices, que aquí no aparecen para nada, es un psicopompo. El psicopompo es una palabra feísima, pero que lo que quiere decir psico es alma y pompo el que acompaña. Es aquel personaje que puede ser un animal, puede ser un ser, puede ser un dios, que acompaña el alma cuando morimos hacia el más allá. Te lleva, te guía. Evidentemente los ángeles son psicopompos en el cristianismo. Un ángel es el que lleva tu alma, el que acompaña tu alma al más allá normalmente. Sin embargo, el cristianismo tampoco tiene mucho, tiene mucho recorrido, obviamente, son 2000 años de cristianismo, pero es que las creencias en el más allá y en los que nos acompañan al más allá son mucho más antiguas que el cristianismo. ¿Qué pasó con el cristianismo? Que lo que hace es poner una capa cristiana a todas estas creencias, pero no acaba nunca con ella y subsisten. Y todavía en el momento que tú levantas esa sabanita o esa manta o esa capa, te encuentras con todo ese sustrato pagano o precristiano de todos esos acompañantes al más allá, que no son ni mucho menos ni seres de luz, ni ángeles, ni nada tan bello, tan bonito. no son para nada acompañantes angelicales y alguien estará pensando, son los acompañantes para el infierno. Por ahora no nos ha dicho nada de esto Israel J. Pino, son los acompañantes sin más. Ni cielo ni infierno. Mira que me estaba acordando ahora. Una vez, no voy a decir, bueno, en un funeral, escuché a un sacerdote decir, no hay nada más hermoso para un cristiano que fallecer y estar toda la eternidad en paz mirando la luz y la paz de Dios. Y yo dije, qué eternidad tan aburrida, o sea, toda la eternidad viendo la paz y la luz de Dios, o sea, macho, muéveme algo de esto que vamos, yo no estoy buscando el nirvana budista tampoco ni nada de eso, un poco de meneíto, un poco de algo ahí chistoso, no sé, ¿sabes? Pues con esta gente te lo ibas a pasar joya con esta gente. No, pues ya te digo que esta gente es tremenda. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, ya que estábamos hablando con Israel sobre algunos mitos del jinete sin cabeza, hay 2 versiones sobre esta aparición de acuerdo a la mitología germánica. Una de ellas está asentada en Dresde, en Sajonia, y relata, de acuerdo a la tradición oral de esta parte de Europa, que una hermosa doncella en una mañana de domingo, en una oportunidad se fue a recoger unas bellotas, sintió una presencia y cuando volteó a mirar detrás de ella, apreció a un portentoso jinete montado en un caballo negro, un jinete sin cabeza que le heló la sangre. La segunda versión, de acuerdo a estos mitos de Alemania, se situaría en Brunswick, en la Baja Sajonia, y en este lugar de la geografía alemana, Juanje, Israel y oyentes denominan al jinete sin cabeza como el gran cazador salvaje. Sería una presencia que se le aparecería a los cazadores para advertirlos de un posible accidente que les podría suceder en una cacería venidera. Qué maravilla. No, o sea, esto es una locura. No pensaba que tenía tal cantidad de matices
esto, pero luego ya en la segunda parte de tu libro sí te metes con un epígrafe que se llama La cacería salvaje. O sea, tú cuando escribiste el libro estabas con una paz espiritual que la desbordabas. ¿Sí? Pero es que me encanta, a ver, a mí es que me apasiona, o sea, yo ya he empezado diciendo, no engaño a nadie, a mí me gusta lo Oh, oscuro. genial. Cuidado, y es curioso porque fíjate, a mí me encanta investigar sobre lo oscuro, pero soy una mujer súper optimista, súper vitalista, me encanta reírme, soy una mujer muy feliz, pero, chico, a mí me gusta investigar sobre esta parte más oscura. De hecho, en Aullidos, el último libro, lo terminé en un castillo, en el Castillo del Buen Amor, un castillo que está justo más o menos por el centro de España, entre Salamanca y Zamora. Y allí di las últimas pinceladas al libro, fíjate, y pensé, ya está bien de oscuridad. Necesito un poco de luz porque había sido muy intenso, había viajado a muchos sitios que tenían una carga de muerte muy profunda y dije, bueno, el último libro que escribo de gente de muerte, de perros infernales, de caballos del demonio, voy a escribir cosas bonitas. Y pensé, a ver, bonito, ¿qué hay bonito? A ver, las mariposas. Y este castillo que te digo tiene una biblioteca preciosa, así como la que tiene ahora mismo de fondo Alejandro. Tiene una biblioteca muy bonita. Y entonces vi un libro sobre animales, lo abrí, me fui al capítulo de las mariposas y justo lo abro, o sea, hago así, era enorme, y el capítulo hago así y de pronto me sale la mariposa, esta es la que tiene la calavera detrás, no recuerdo ahora cómo se llama, que es nada más, empiezo a leer y animal que simboliza en muchas culturas el anuncio de la muerte, no solamente por la calavera, sino porque emite un chillido que parece un alma en pena, y yo diciendo, no me lo puedo creer, o sea, es una señal indudablemente de que yo tengo que seguir por el camino que a mí me han marcado. Tengo que seguir por la oscuridad y ya está, porque es lo mío. Pero vamos a hacer. Perdona que lo que has hecho con tus libros es una recopilación de antropología y de historia alucinante, porque lo que estás contando es lo que está en nuestro ADN, ¿vale? Sí. Yo recordaba, por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia, y bueno, mientras esté escuchando este programa seguramente estaré por allí, por Egipto, y es cuando voy al Valle de los Muertos. Cuando vas al Valle de los Muertos y en las tumbas ves el viaje del faraón por el inframundo. Y es divertidísimo porque pues están pasajes del libro de los muertos, o sea, rezos que hay que hacer para que pase el alma al más allá. Y de repente una serpiente de enfrente, el dios Apophis, ¿no? Sí. El dios que es un demonio, porque es el caos. Además, los egipcios tenían un concepto de demonio bastante particular, el caos, el desorden, eso ya es el infierno. Y entonces, pues lo que va enfrente de él, ven las cosas y luego de repente pintan animales sobrenaturales, pues que simplemente se le ocurrieron al pintor que estaba haciendo ese trozo de la tumba, ¿no? Y entonces es como ese acechar de los demonios continuamente en el más allá. Y es lo que aparece en las tumbas del Valle de los Reyes. Y creo que esto nos acompaña desde que el hombre es hombre. Y no sé por qué esto es lo que entra en nuestra mente, y no sé por qué es esto, de lo que tenemos más testimonio, porque de ángeles y tal yo creo que hay poquitos, pero en cambio de estos que son malísimos, es claro, una cosa... Sí, pero es que perdóname, es que has dado en el clavo. Es que no es la maldad, es el caos. No solamente los egipcios, Mesopotamia, o sea, las religiones, las creencias más antiguas, todas hablan de un dragón que simboliza el caos, que pueden estar, o sea, en el inframundo, puede estar en el mar primordial, puede ser incluso femenino, pero es el caos. El caos luego se identifica evidentemente con el gran demonio, con el demonio grande, pero realmente es el caos sin el cual, cuidado, no puede existir el mundo. Un mundo en perfecta armonía no es posible. Se necesita lo que tú dices, movimiento, se necesita un poquito de marcha, porque si no sería el inmovilismo total. Pero claro, llega un momento en que se crea un contraste
todo es bueno, estos son muy buenos y esto es muy malo. Y no, no es así, ni todos somos muy buenos, ni todos somos muy malos, ni el mal es absoluto, ni el bien es absoluto. Hace falta los dos extremos y todos estos personajes que aparecen, estos cortejos sobrenaturales, estos jinetes sin cabeza, estas cacerías salvajes, ejércitos furiosos, todos aparecen en una época liminal en la que el caos amenaza con terminar con la Tierra, que es la época liminal de los solsticios, sobre todo el solsticio de invierno, que es lo que decíamos, en la época en la que empieza el año nuevo y hay un borrón y cuenta nueva. Hay unos días ahí en los que se acaba una época, empieza otra, y es la que aprovecha el caos para poder abrir las puertas y salir a extenderse, a expandirse, y también porque tiene que haber un caos antes de que empiece de nuevo el orden de un año nuevo. Y eso tú y yo no lo sabemos, porque no lo sabíamos, o yo no lo sabía hasta que empecé a investigar y a estudiarlo. Y es mi pregunta, que si tú y yo no lo sabemos, y el señor que está en una cabaña al lado de un bosque en la antigua, bueno, en la actual Alemania, tampoco lo sabe, ¿qué narices está escuchando ese señor por la noche cuando te dice yo he escuchado el ejército de Wotan? Y te estoy hablando a lo mejor de hace 10 años, no te estoy hablando de hace siglos. ¿Qué narices ha escuchado si ese señor no sabe la historia que te estoy contando del principio de año nuevo y del caos y del orden? Ni lo sabe, ni tiene por qué saberlo, ni le importa. Él sabe que por la noche, alguna noche en invierno, cuando la oscuridad es terrible porque no hay luz, estamos acostumbrados a vivir con luz, pero es que en el campo no hay luz, cuando no hay luna, y sin embargo está escuchando gritos de mujeres, llantos de niños, no en la puerta de su cabaña, sino pasando como un vendaval por encima de su pequeña cabaña, y él lo sabe y él lo tiene claro, no sabe por qué, pero lo escucha y ahí está. No, es tremendo, ¿no? O sea, ese concepto del caos. Nos has hablado de ejércitos, de muerte y tal. En esa cacería que se puede ver también en ese momento del óbito, cuando uno llega a su final, en esa cacería ¿se va a dar caza a alguien, algún demonio o algo así? ¿O es también un caos tremendo? No, a ver, es un caos tremendo, pero hay varias versiones, igual que ha comentado Alejandro antes del jinete sin cabeza. Hay versiones en las que esa cacería está liderada por un antiguo rey, normalmente un rey ya casi legendario como Carlomagno. El rey Arturo, por ejemplo, también se le ve mucho liderando esa cacería salvaje, y todos estos seres son seres, curiosamente, que tienen su leyenda de que no han muerto, sino que están reposando en una gruta esperando también el fin del mundo o cuando su país los necesite para salir con su ejército y liberar su país del peligro que puedan correr. En otros casos se dice que el cazador que encabeza esta cacería, el cazador salvaje, es un demonio. Entonces es cuando están cazando almas. Si es el demonio, normalmente lo que quieren cazar son almas. Y hay una tercera versión en la que el cazador es un noble, normalmente, que abandonó, esta es la versión evidentemente más cristianizada, que como te decía, que abandonó, incluso a veces es un sacerdote que abandona la misa, sobre todo en el momento en el que se está levantando la Sagrada Forma para consagrarla, porque tiene tal afición a la caza, que por cierto, recordemos que la caza es un deporte muy pagano, o sea, no tiene nada de cristiano, precisamente también por esa violencia, por ese furor, pues hay un noble o un sacerdote que ama tanto la caza que olvida al Señor, olvida los preceptos de Dios para dedicarse a la caza. Entonces es condenado a seguir cazando eternamente una pieza que nunca jamás va a alcanzar. Y esa es su condena. Oye, qué curioso esto que nos está comentando Israel J. Espino, ¿no? Y qué raíz tan pagana y tan profunda. La tropa de Odín o elementos de una cacería como infernal. Yo creo que es que la violencia ha sido algo siempre que ha marcado tanto nuestra vida que hasta nuestros compañeros del más allá son así de violentos. ¿Qué opinas, Alejandro?
Tal cual, Juanje, y que es un elemento fundamental en la cultura europea, Juanje, que permea no solamente países como Alemania, Holanda, Inglaterra, España, sino que, por ejemplo, como tú bien lo sabrás, Juanje, que soy gran fan de los videojuegos, hay un título que se llama The Witcher 3, el hechicero o el brujo 3, que es desarrollado por un estudio polaco. Y podríamos decir que los grandes enemigos de este título son la cacería salvaje, en específico un grupo de espectros, de esqueletos a los que tienes que enfrentar, que son realmente portentosos, muy poderosos y que nos demuestran cómo este elemento cultural que ha sido legado desde hace siglos en Europa se sigue representando, en este caso, en representaciones culturales nuevas como lo son los videojuegos de un estudio polaco, en este caso el estudio que hizo The Witcher 3, Juanje. Sí, es que yo creo que lo de la historia del ser humano es tan absolutamente loca que siempre quedó en el acervo cultural el hecho de que alguien moría en batalla y entonces no habías terminado de hacer todas las cosas que te tocaban, despedirte de tu esposa, de tus papás o de tus hermanos. Y entonces creo que ese acervo popular ha hecho que ese tipo también de figuras de muertos errantes que estaban en ese tipo de lucha sea la que nos acompañan más allá, porque están como buscando su sitio. Y mientras buscan su sitio o no, pues nos acompañan en ese último paseo. Esto aparte de el concepto tan bonito vikingo del Valhalla, allí tomando cerveza y carne asada con mis amigos, hasta que un día me dé de mamporro con los gigantes de hielo para ver cuál es el que controla nuevamente el universo. Alejandro Bernal. Invito a todos los oyentes de Noche de Misterio a que me acompañen el jueves 27 de marzo en la tertulia de Misterio, donde estaré hablando sobre reencarnación, casos reales, sucesos alucinantes. Shanti Devi, una mujer por la cual intervino el mismo Mahatma Gandhi en el Parlamento hindú. Jueves 27 de marzo en Cacao Magola a partir de las 7 de la noche, un evento presencial con transmisión online a cualquier parte del mundo. Toda la información la encuentras en mi perfil oficial de Instagram, @alebernalpress con doble S. En fin, bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Israel J. Espino, de esos compañeros que tenemos en el más allá, que muchos están marcados por un mundo de guerra y lucha que duró miles y miles de años. Y la entrevista con Israel J. Espino continúa así. Me parece una condena magnífica. O sea, eres violento, pues vas a intentar ejercer la violencia ad eternam y no vas a poder cazar nada. Lo hace unas semanas entrevistábamos al biólogo Fernando González Sitges hablándonos de sus expediciones por el mundo y me recordé de la frase que aparece en la película El oso, la de Jean-Jacques Annaud, cuando dice hay algo mucho más hermoso que matar que es dejar vivir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la caza no me atrae. Yo que tuve que matar animales de joven, ni te cuento, porque era de pueblo y en el corral, pues las gallinas no se morían porque les recen, ni los conejos tampoco. Y a mí me tocaba siempre hacer de verdugo. En fin, llevar eso. Juanje, sobre lo que decía Israel, que me parece muy interesante, en muchos lugares de Europa se establece que un rey estaría liderando esta cacería salvaje. Precisamente en Cataluña se comenta que uno de estos gobernantes sería el conde Arnau, el gobernante del Ripollès, un hombre quien por su crueldad habría sido condenado a liderar la cacería salvaje en esta parte de la geografía de España. Qué curioso. Sí. Es maravilloso. Además, los catalanes para eso son maravillosos. Han sabido hacer de una leyenda que tienen de este conde Arnau, que dicen que aparece en las noches de tormenta con sus perros rabiando. Pues tiene un museo, un centro de interpretación, está el castillo del conde Arnau, las ruinas que quedan en el castillo de Mataplana, está la poza en la que se supone que por las noches sale el fantasma del conde Arnau con ese caballo echando fuego por la boca, una poza por la que no pasa nadie por la noche porque temen encontrarse con este conde Arnau. Y luego hay otra, si me permitís, porque hay otra, enlazando con el conde Arnau, hay otra manifestación sobrenatural
a la que también se teme mucho en toda Europa, que yo le he llamado la pareja sobrenatural, que es un hombre y una mujer, como la gente de muerte con la que empezamos a hablar, en un caballo. El conde Arnau se dice que también está castigado, a veces se le ve como una mujer en la grupa, que es una monja, es una abadesa, la abadesa de un pueblo en el que, precisamente en el que San Joan de Sabadeses, donde está precisamente este centro de interpretación, a la que dicen unas versiones dicen que la raptó y se la llevó como amante, y otras dicen que ella realmente también se quiso ir con él, y por eso están los dos condenados. Bueno, pues estas leyendas, este mito de la pareja sobrenatural, he podido remontarme hacia una narración, una leyenda también de Centro Europa, que se llama Lenore, y que cuenta cómo una joven, luego se ha repetido esto en películas y en canciones y en muchísimas cosas. La historia básica es que hay una pareja de jóvenes en un pueblo, van a casarse, pero antes de casarse a él le mandan a una de estas innumerables guerras que había. Él se va, pero antes de irse le promete que volverá para casarse con ella. Y la guerra pasa y la guerra termina y empiezan a volver al pueblo aquellos que se fueron, pero su novio, su amante, no vuelve. Ella todas las noches ha estado rezando a Dios para que su novio volviese sano y salvo. Y cuando sus vecinos empiezan a volver, ella sigue rezando y sigue pasando el tiempo. Entonces pasa ya un año desde que terminó la guerra, y cuando ya ella, desesperada de rezar, ya por fin se da cuenta y admite que su novio no vuelve porque ha muerto, maldice a Dios porque él ha estado rezando y no le ha dado lo que ella quería. Y justo esa noche que ella ha renegado de Dios, esa noche llaman a su ventana cuando ella está durmiendo, y cuando la abre se encuentra con su amado, más pálido que nunca, en un caballo blanco, que ha venido a buscarla, y le dice: sube, porque voy a cumplir lo que te prometí, vamos a casarnos. Entonces ella, sin decirle a sus padres nada, salta por la ventana, sube ese caballo, un caballo que cada vez es más veloz y más veloz y más veloz, y de hecho ya empieza a notar cómo ella por los bosques por los que avanza, las ramas le van golpeando en el rostro, se lo van azotando, va incluso sangrando, y hay un momento en el que le dice a su amado, le grita entre el viento que provoca la velocidad a la que van, le grita que por qué corre tanto. Entonces él se vuelve y le dice una frase que seguro que os suena de la película y del libro de Drácula, de Bram Stoker. Él se vuelve y le dice: es que los muertos viajan deprisa. Y esa frase se queda para la historia, y es lo último que ella escucha, porque en ese momento el caballo salta una tapia blanca y desaparece detrás. Es la tapia blanca del cementerio, donde al día siguiente encuentra el enterrador en un hoyo que había enterrado, o sea, que había hecho en el suelo, encuentra los cadáveres de la joven muerta y del cadáver ya putrefacto de su novio. El inicio también se conoce como la novia muerta o el novio difunto. Y esta leyenda de la pareja sobrenatural todavía se escucha en muchísimos pueblos de Europa, y bueno, de Europa y de otros lados, porque por ejemplo la del cazador salvaje también la escuché yo en Nueva Orleans, hasta allí además, curiosamente, en una población que se llama Arnauville. O sea, no sé si tendrá que ver con el conde Arnau, pero es curioso cómo todavía sigue viva saltando el océano. Sí, claro, es que la gente saltaba el océano, pero se iba con sus costumbres y con sus ritos, obviamente, y nos siguen persiguiendo. Oye, en la última parte de tu libro te metes en los cortejos sobrenaturales. Y en esos cortejos sobrenaturales hay uno que me impacta mucho, que es que ya cortejo de demonios que nos acompañan en el más allá. ¿Cómo es esto, Israel? Sí, estos cortejos, claro, es que me he adelantado, era una de las 3 versiones que te decía de esta cacería salvaje. Resulta que hay una que es la que está encabezada por demonios, y es la más temible, también es la que está más cristianizada. Y fíjate, curiosamente, estos demonios, en Francia, por ejemplo, se le llama la Mesni Eyekin. Estos demonios van siempre vestidos de rojo y de negro. Y el líder, este demonio, se le llama
muchas veces Ellequín, que luego derivaría en Arlequín, que es uno de los personajes de del carnaval de Venecia y de la ópera. Y este Arlequín, en muchos lugares, en muchos sitios, se le relaciona directamente con estar encabezando estos cortejos sobrenaturales y por lo tanto se convierte en un psicopompo, en uno de los que te acompañan al más allá. Y ahí podríamos entrar ya con todo el arquetipo de las máscaras que simbolizan los muertos y que por eso también los carnavales tienen mucho de relación con el mundo de los difuntos, pero ya nos iríamos... Podemos estar 3 programas más, así que... No te preocupes, y cuando estabas hablando de ese arlequín de rojo y negro, que es un psicopompo, es un ser que nos acompaña en ese viaje al más allá, qué mal rollo, qué miedo, me estaba acordando del miedo ancestral que le tenemos a los payasos. No me preguntes por qué, que es una figura que se ha creado para hacerle gracia a los niños y tal, historias, y que creo que Stephen King en su novela It, que luego fue una película, lo reflejó genial, que puede ser un bufón, al final, puede ser la cosa más terrorífica que haya, quizás porque como siempre nos hemos reído de los bufones y los tenemos para hacer el idiota y payasadas y tal, cuidadito, que es una de las cosas que más miedo da del mundo según cómo lo utilices, incluso es ancestral, está con nosotros. Claro, pero mi pregunta es, y ahora que lo dices, quiero preguntaros a los dos, ¿hay alguien a quien le haya hecho gracia o le hayan gustado los payasos? A mí desde pequeño, o sea, no es porque ahora haya películas y tal, yo desde pequeña siempre me han dado miedo. Es que, está diciendo Alejandro. No, a mí, por ejemplo, nunca es que yo diga, uy, qué ilusión por ir al circo, por ver un payaso, no, por ver los leones y eso, los elefantes y tal, la fauna exótica, sí. Pero por los payasos, lamento mucho, pero yo no. Oye, me gustaría vuestra opinión en el numeral Misterio Caracol. Alejandro Bernal. Juanje, es que en el contexto colombiano, no sé si tú has tenido la oportunidad de presenciar esto en los años que llevas aquí en Colombia, al menos lo digo para las zonas que son de estratos medios o bajos, hasta hace unos 20, 25 años era muy habitual, Israel, Juanje y oyentes, que aquí en Colombia, al menos en Bogotá, los restaurantes eran promocionados por personas vestidas como payasos. Entonces, para mí, mi primera referencia sobre un payaso no era ni diversión ni circo, sino era ver a un tipo parado afuera de un restaurante con un megáfono, anunciando el almuerzo, anunciando los precios. Entonces es una concepción, al menos desde mi punto de vista, y creo que mucha gente de mi generación, muy diferente a la que tenían los payasos en otras partes del mundo. Es algo muy colombiano, creo que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Que yo sepa, no, tío. Y es más, llevo 10 años y medio viviendo en Colombia. Primera vez que lo escucho. Había payasos en los restaurantes populares, tío. Exacto, salían a la puerta anunciando los precios, los platos que había, y era una herramienta de promoción, de marketing que se usaba hace mucho, entre 25 o 30 años atrás, Juanje. El otro día, perdón por saltar de tema de una forma tan abrupta, me moría de la risa esta Navidad. Es que Colombia es un país muy particular, ¿vale? Muy particular. Me moría de la risa, ahora que has dicho de los restaurantes, ¿vale? Porque me he comentado que ella ganó muchísimo dinero con un restaurante, con un corrientazo, llamamos aquí, que había en el centro de Bogotá, ¿no? Muy cerca a la Candelaria. Y entonces me dijo, no, es que yo me hice rica, gané tanto dinero, me compré una casa porque se me ocurrió ofrecer caldo de costilla. El caldo de costilla es una cosa que aquí se toma de desayuno en Bogotá. A mí no me gusta nada, pero hay mucha gente. ¿A ti te gusta, Alejandro? Seguro que sí. Fascina. A mí no me gusta el caldo de costilla. Lo ponía todos los días a las 7 de la tarde. Cuando el resto del restaurante... Pero perdona, ¿el caldo de costilla es un caldo? Como lo entendemos en España, ¿una sopa? Sí, es una sopa mucho más aguada que las que ponemos en España, ¿vale? Que lleva no sé qué parte de la costilla, pues no sirve cualquier parte de la costilla. Y entonces dicen eso, era... Bueno, la verdad que las mujeres que venían a las 7 de la tarde a comprarme el caldo de costilla no eran muy honradas, pero la verdad que se gastaban la plata. Me dio un ataque de la risa, o sea, para los lupanares que había cerca, o sitios de bebida alegre, antes de abrir ir a comer caldo de costilla, porque ahí empezaba su jornada de trabajo. Jornada. Pues Juanje, sin ir muy lejos, es que, y perdón por salirme del tema, y ya cerramos el tema de los almuerzos, en la
la Plaza de Bolívar, que Juan G. sabrá es uno de los lugares más emblemáticos del centro de Bogotá. El centro, para la gente que está escuchando Israel, el centro de Bogotá, donde está el Congreso de los Diputados y el Palacio de La Alcaldía de Justicia, Bogotá, el la Alcaldía Palacio de de Bogotá. Justicia. Un monumento portentoso de Simón Bolívar, o sea, uno de los lugares más emblemáticos de la capital de Colombia. Hasta hace unos 10 años, más o menos, vendían almuerzos a 1.000 pesos colombianos. Eso equivale más o menos a 2 euros. Y si podías conseguir almuerzo No, con 1.000 carne, pesos colombianos es 0,25 euros. 0,25 euros, perdón, 0,25 euros. Ya se imaginarán qué tipo de carne tendría esos almuerzos, no digo más. Se los dejo a su imaginación. Mira, pues si me dejáis, voy a retomar el tema de los almuerzos con gente de muerte. En Centro Europa se cree que si pasa por encima, que si tú escuchas este barullo del ejército salvaje o de la cacería, pues normalmente allí se le llama la cacería, no tienes nunca que gritarles, que saludarles o que decirles, porque entonces te meten, claro, tú te encierras en casa y entonces ellos te arrojan, normalmente además cae por la chimenea, porque no hay manera de que te libres de ello, un trozo de carne que vendría muy bien para comer en invierno. El único problema es que esa carne pues tiene un zapato, tiene un trozo de mano, son los restos del último que se cruzó con la cacería salvaje. Se lo llevan hacia los aires y luego se lo van arrojando a trozos a aquellos que tienen el valor de dirigirles la palabra. Así que ya sabéis, aquí también hay almuerzos baratos, Alejandro. Ese sale barato, no, baratísimo. Oye, para cerrar el tema de gente de muerte y meternos un poquito, que me quiero meter también tu libro, Aullidos de muerte. Y es que si no te pregunto por esto, la gente me va a regañar aquí en los comentarios. La Santa Compañía. Esa procesión de muertos que llega cuando estamos cerca al Día de los Difuntos, que la gente le aterra. Aquí en Colombia tenemos hasta la figura del animero, el que va con una campana diciéndole a la gente que se recoja y que rece por las ánimas benditas, que además aquí en Colombia es muy espectacular. Yo lo pude filmar en San Roque, Antioquia, y grabarlo para un programa de radio, seguir al animero y toda la gente que luego de repente se agolpa de madrugada cuando él llega al cementerio, para en una parte del cementerio llevar unos papelitos blancos con una petición y lo queman, porque dicen que ese favor te lo conceden las ánimas. Sí, pero eso sí, tienes que rezarles todos los días y ser bueno, porque si no, cuando las ánimas se enfadan bastante. Efectivamente, qué maravilla. Pues aquí también se sigue creyendo lo mismo. Lo de los papeles no, pero sí hay animeras que siguen rezando las ánimas por las calles. El otro día también estuve yo grabando a una en la zona de las Batuecas. ¿Y qué me habías preguntado? Que se me había ido ya. Perdóname. No, que qué es esta Santa Compañía, la ¿por Santa qué no se aparece en Europa, tal? ¿Qué es? ¿Por qué es algo tan extendido? ¿Por qué está entre nosotros? Sí. ¿Y qué te parece a ti? Mira, la Santa Compañía al final es eso, seguimos viajando del norte y de un ejército furiosísimo que estaba arriba del todo, luego se convierte en esa cacería que sobrevuela un poquito la copa de los árboles y conforme sigue bajando al sur de Europa va descendiendo en altura y también se va amansando, se va tranquilizando y termina casi aterrizando en el norte de España con esta Santa Compañía, que de santa no tiene nada. El nombre de santa se lo pusieron para cristianizarlo un poco, pero realmente no tiene mucho de santa. Es este mismo ejército, ya tranquilo, se convierte en los muertos, los difuntos de una parroquia, que están condenados a salir cada cierto tiempo y hacer un recorrido normalmente de la iglesia al cementerio, del cementerio a la iglesia. ¿Qué pasa? Que en Galicia, por ejemplo, que es donde más abundan, el cementerio y la iglesia están en el mismo sitio, tampoco hay mucho recorrido. Se dice que esta Santa Compañía, esta procesión de muertos, no puede salir de los lindes, de las fronteras de tu pueblo, de tu aldea en la que están, porque son los muertos de la aldea, son tus antepasados y por eso no pueden salir de esta zona. También se dice que van con unas velas en la mano, pero que no puedes cogerla porque entonces en el momento que la cojas tienes tú que formar parte de esa procesión y además te das cuenta de que son huesos humanos que están ardiendo. Y también se dice que su principal función es anunciar la muerte. Ellos van como procesión a la casa del difunto,
dan 3 vueltas alrededor y vuelven a irse. Entonces el difunto ya tiene tiempo para prepararse para la buena muerte, digamos. Ya puede hacer su herencia, repartirlo entre los hijos, dejar dinero para las misas, llamar al cura y confesarse. Normalmente la última noche, la última visita que hacen a esta casa del difunto, se les ve volver, pero ya vuelven no como esta santa compañía, sino como lo que llaman la visión o el entierro, que es un entierro con una caja, con un ataúd que van llevando y que normalmente hay un momento en el que tropiezan y aquel que puede verlo ve que quien ha caído de ese ataúd es la figura del enfermo que está a punto de morir, y efectivamente ahí ya se sabe cuando ya es un preludio del entierro real que va a haber seguramente al día siguiente. Y es pues una manera de avisarte, una manera muy tranquila y muy cristiana de avisar a los cristianos de las aldeas de que les queda poco tiempo y que tienen que arreglar todas sus cosas. Sí, es muy curioso, ¿no? Esa visión de la Santa Compañía, que en principio, entiendo, la Santa Compañía serían almas en pena, personas que quedan en el purgatorio y que hacen este recorrido pidiendo que la gente les rece para que su alma pueda pasar a la luz y sacarla de la oscuridad. Por eso lo que estaba diciendo Israel Espino, o sea, la Santa Compañía no es una cosa angelical. Lo que pasa es que aquí se le tiene tanta devoción porque además la gente está convencida, por ejemplo, que cuando está pasando el animero, pues tú preguntas las preguntas que te van a hacer en el examen de mañana y entonces los pones con unos números y tal, y gente que me comentaba que sí, que se acertaban las preguntas y tal, y mil cosas, ¿no? Quizás yo creo que en este país es un poco distinto, porque por desgracia Colombia ha sido un país muy violento en los últimos 2 siglos y seguimos viviendo dentro de una violencia absurda. Entonces, en diferentes zonas rurales se tiene la muerte tan cerca, tan tremendamente cerca, que se la ve con más cariño que a lo mejor en Europa, ¿vale? Porque aquí alguien que pueda hacer parte de ese cortejo es cualquiera que le han pegado 2 tiros y no le dio tiempo a ir a confesarse y a rezar lo que tenía que rezar y lo que sea. Entonces creo que aquí en Colombia tenemos una visión diferente, y por eso esa devoción que hay tan enorme a las ánimas benditas, y por eso además el hecho incluso hasta de seguir el animero, pedirles, hacerles peticiones. O sea, aquí es algo que a mí me parece muy bonito, tremendamente bonito, porque es una figura que no es angelical, que a la gente le aterra y que sin embargo la gente le pide, la gente le tiene fe, ¿vale? Sí. Como de cualquiera puede ir al infierno, cuidadito con esto, ¿vale? Que es un mensaje bastante claro e importante. Sí, pero esas serían las ánimas benditas, que aquí también yo creo que todavía se les sigue rezando, cada vez menos, pero yo de pequeña recé alguna vez a las ánimas benditas para levantarme, porque tenía un examen y quería levantarme a las 5 de la mañana, y entonces ya rezaba a las ánimas benditas para que me despertasen a las 5 de la mañana. Juanje, me despertaban. Yo no sé cómo, pero yo a las 5 de la mañana me despertaba. Será lo que tú quieras, será un mecanismo interno de lo que tú digas, pero me despertaba. Claro, esas efectivamente son como más amables, no las ves porque yo recuerdo no me daban miedo porque no las sabía que no me las tenía que encontrar, pero la Santa Compañía sí es, si no física, sí visible. Y sí, y cuidado, peligrosa, bastante peligrosa, porque a esta sí que a la Santa Compañía no le puedes pedir nada, ellos no están para darte nada. De hecho, al revés, si te cruzas en su camino, te puedes llevar un buen trastazo, porque pueden ser incluso violentos. También es cierto que este miedo, este respeto que se tenía a la Santa Compañía se ha utilizado durante muchos años, ahí me ha contado mucha gente anécdotas en el norte de España, se ha utilizado muchas veces para tapar actividades no lícitas de los vivos, mucho contrabando, mucha historia. Claro, si tú para hacer contrabando por el mar, por ejemplo, porque también hay una Santa Compañía del mar. Hay una Santa Compañía hasta en el mar, para que fijéis hasta dónde está este grupo de almas en pena, que sus candiles son huesos humanos encendidos. Creo que la Santa Compañía es algo
que está extendido por todo el mundo occidental. Y es curioso porque creo que ahí se mezcla, por una parte, ritos paganos que venían muy anteriores, de procesiones de muertos y demás, a un tema católico de esas almas también que se quedan perdidas en el limbo, que no están ni en el infierno ni están en el cielo. Alejandro Bernal. Tal cual, Juanje, y es que, por ejemplo, en el contexto de esta Santa Compaña o de la versión colombiana, que son las ánimas del purgatorio, si les pides una promesa y si no les cumples, puedes recibir un castigo aleccionador. Yo recuerdo una historia de mi fisioterapeuta hace más de 10 años, en una época en la que me accidenté y estuve en muletas 9 meses, y ella me contaba que tenía un familiar que le había pedido a las ánimas del purgatorio que lo levantaran siempre temprano para llegar al trabajo. En una oportunidad él, pues para solicitar este favor, había quedado de pedir unas misas en favor de estas ánimas, incumplió ese pacto y en una oportunidad amaneció con moretones, como golpeado, como si algo lo hubiese agredido en la noche, en este caso por no cumplir su promesa ante las ánimas del purgatorio. Y es que con las ánimas del purgatorio no se tontea, efectivamente, y esa procesión de ánimas. Alejandro Bernal. Invito a todos los oyentes de Noche de Misterio a que me acompañen el jueves 27 de marzo en la tertulia de Misterio, donde estaré hablando sobre reencarnación, casos reales, sucesos alucinantes. Shanti Devi, una mujer por la cual intervino el mismo Mahatma Gandhi en el Parlamento hindú. Jueves 27 de marzo en Cacao Magola, a partir de las 7 de la noche, un evento presencial con transmisión online a cualquier parte del mundo. Toda la información la encuentras en mi perfil oficial de Instagram, @alebernalpress con doble S. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Israel J. Espino de uno de los clásicos, una vez que fallece un ser humano, y es la procesión de almas, la procesión de la Santa Compañía, esos espectros que van luces en mano y que dan un miedo bastante importante. Y la entrevista con Israel J. Espino continúa así. Aprovechas y te pones unas sábanas encima y vas, en lugar de con una linterna, vas con un candil, pues tú ya sabes que si alguien, vais unos cuantos para trapichear con droga, para trapichear con lo que hubiese antes, y pues tú ya sabes que si alguien te ve, lo último que va a hacer es acercarse a ver quién eres o quién no eres. Va a coger el camino y va a tirar corriendo para su casa y va a jurar y perjurar al día siguiente en el bar del pueblo que ha visto la Santa Compañía. Y realmente lo que ha visto es un grupo de contrabandistas, pero no siempre, no siempre. Sí, pero es muy curioso, ¿no? Porque yo lo veo como una especie de bueno, sí, o sea, lo que tú has dicho, ¿qué leches? Que la Santa Compañía, esa procesión de muertos, no es positiva, es aterradora, Sí. ¿vale? Y si te encuentras con ellos no va a pasar nada bueno, que a la vez se mezcla con estas ánimas benditas que están en el purgatorio, que quieren salir de ahí y están pidiendo para que por favor les reces. Y por ejemplo, cuando estaba en San Roque, Antioquia, una cosa que me fascinaba era, hay una calle en la que están todos los bares donde hay parranda, y que te diga Alejandro Bernal cómo es la parranda aquí en Colombia, en ese tipo de pueblos, la gente tomando aguardiente, no es cosa de broma. La gente salía a la puerta de los bares, se cortaba la música y todos más firmes y más serios, vamos, como si estuviera pasando por allí ni el presidente del gobierno, o sea, no te puedes imaginar. O sea, porque a eso sí se le tiene un respeto importante, y eso me parecía y me parece muy bonito. Oye, que no hemos hablado prácticamente nada, que hablamos como lora de tu libro Aullidos de Muerte, y también hay que decir que Aullidos de Muerte, que serían los animales que nos acompañan en el más allá, está también en Amazon, en toda América Latina, y lo podéis buscar, ¿vale? Y en tu libro, bueno, que básicamente lo que tienen son 3 capítulos, pero tú le haces mucho hincapié a los perros sobrenaturales. Animales cánidos de 4 patas que nos acompañan en el más allá. Yo ya mencioné uno, al dios Anubis, pero ¿encontraste otros más en tus investigaciones? He encontrado un montón, pero casi todos son perros negros como tu dios Anubis, efectivamente, con perro con cabeza de chacal, porque es un psicopompo. El perro negro es el que no solamente te acompaña hacia el más allá, sino que también te anuncia, viene a anunciarte
que tienes que irte hacia el otro mundo. Y bueno, he encontrado, sobre todo en Inglaterra, por ejemplo, es donde creo que ahora mismo en Europa tienen más activo estas creencias en los perros sobrenaturales, y se les tiene bastante miedo y bastante respeto. Con los perros negros pasó lo mismo que ha pasado con todos estos ejércitos a los que acompaña, que han terminado, por obra y gracia del cristianismo, muy demonizados. Y lo que antes era anunciarte que vas a morir, ahora es, no, es que este perro negro, como te lo encuentres, primero te devora físicamente, o sea, te mata, y luego te devora tu alma y se lleva tu alma. Y hay un montón de leyendas, de mitos, de lugares señalados, de posadas que se llaman de Black Dog, de cruces de caminos que se llaman el cruce de caminos del perro negro, de páramos. Hay tantísimos lugares que están señalados por el misterio del perro negro, que están activos y que están a día de hoy todavía te cuentan convencidos de que tuvieron un encuentro con este ser sobrenatural, que llegas a plantearte, Juan Jesús, Alejandro, llegas a plantearte si de verdad existen estos animales a los que todo el mundo sigue viendo. Sí, claro, yo sí que creo que puede haber perros que estén en el más allá, aparte del famosísimo dios Anubis. Y tú recoges un montón de leyendas de estos perros. Por ejemplo, nos hablas del Urco en Cantabria, nos hablas de perros verdes en Escocia, hablas de guardianes del inframundo en las Islas Canarias, de Hécate, una perra que aparece en el castillo cátaro de Montsegur en Francia. O sea, es toda una cantidad de casuística radicalmente distinta. Recuerdo que te hice un podcast sobre esto en Oculto tras las sombras en mi canal de YouTube, y eso me dejó loco. Lo de los perros verdes de Escocia, que en cambio este no era tan demoníaco, ni mucho menos. Sí, son perros feéricos, que se dice son los perros de las hadas. Y allí lo tienen... lo tienen clarísimo. Hay un páramo, el páramo de Rannoch, donde te dicen que puedes encontrarte con estos perros que tienen un color verdoso, pues el mismo color verdoso también, casi de la putrefacción que hablábamos del Dullahan. Y en otras ocasiones el perro simplemente es blanco, pero tiene las orejas verdes, y que lo que están demostrándote que es un perro que no pertenece a este mundo y que vive. Son los perros de las hadas que viven en los túmulos, que al final las hadas también viven debajo de los túmulos, son muertos. O sea, las hadas, lo que entendemos como hadas en estos países celtas, los elfos, las hadas, realmente representan a los muertos, y por eso esos perros que tienen también representan a la muerte. Y cuando los ves es porque tienes que ir con ellos a los túmulos, al mundo de las hadas, que no es otro que el mundo de la muerte y de los muertos. Efectivamente, perros de hadas. Y aparecen los famosos perros negros también, o han sido perros como el famoso perro de los Baskerville. Qué maravilla, el perro de los Baskerville. Yo desde pequeña me encantaba El sabueso de los Baskerville, la novela de Conan Doyle. Creo que es la tercera o la cuarta aventura de Sherlock Holmes. Y tenía muchas ganas de ir a los páramos de Devonshire, que es donde tiene lugar esta novela. Y efectivamente allí fue donde Conan Doyle se documentó por casualidad. Él fue a ver a un amigo, el cochero que fue a buscarle a la estación de tren era un joven que se llamaba Baskerville, y le estuvo contando que su familia había tenido allí mansiones, pero bueno, había ido a menos y ahora se dedicaba a ser cochero. Cuando llegó a la mansión de su amigo, estuvieron contándole leyendas de la zona, entre ellas la leyenda del perro negro que se aparece para anunciar la muerte, y él ya estuvo allí hilando, y entonces creó esta novela en la que un misterioso sabueso negro demoníaco ataca a los primogénitos de una familia noble porque un antepasado fue terriblemente malo, se dedicaba a abusar de las doncellas del pueblo, a matar en la taberna a los jóvenes de la zona. Y curiosamente hay un hombre, hay un nombre en esa misma zona que sí que existe, que yo pude ver su tumba, que es Sir Richard Cavell, que fue un señor tan malvado que la gente de la zona ha decidido encerrar su tumba
pues, construir una especie de caseta encima de la tumba enrejada para que su espíritu no pueda volver a salir en forma de perro negro, que es súper fuerte. Y además no solamente es que sea una leyenda, es que te lo ponen allí en un cartel diciendo: hemos construido esta caseta encima de la tumba de Sir Richard Cable para que el malvado no pueda volver a salir en forma de perro negro ni pueda seguir atormentándonos. Es maravilloso. Los británicos me parecen magníficos en ese sentido. ¿No? Tienen Sí. un concepto para hacer cosas turísticas. Solamente le ganan los gringos. Los norteamericanos son todavía mejores. Es verdad. Sí, los norteamericanos son muchísimo mejores. Tengo ganas un día de ir hasta Nueva Orleans solo para hacer un paseo con vudú por allí, por Nueva Orleans, ya que Haití, por desgracia, no está el tema como para ir a darse... Sí. Juanje, incluso en Salem hacen guianzas respecto a los juicios de Salem y toda esa iconografía de las brujas en esta zona de los Estados Unidos. Como tú dices, tienen muy clara la industria de misterio en este país. Sí, claro. Y el aquí en España nos estamos poniendo las pilas ya, ¿eh? Yo creo que sí, que en España a lo mejor incluso me hacía mucha gracia que de repente vi en Galicia sitios donde ponía aquí no Halloween, aquí Samaín, ¿vale? Sí. Y tal, y cosas así como intentando recuperar antiguas tradiciones, pero dándole también un enfoque turístico y lúdico. Sí. El turismo es una industria, bueno, yo tengo una agencia de viajes en Estados Unidos y me dedico a organizar viajes para viajeros de todo el mundo, a Egipto y a otros sitios, entonces... Pues leche, pues el turismo es una industria, me parece genial que aprovechemos nuestra historia. Mira. Yo el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que me ha contratado la administración precisamente para llevar a cabo 2 proyectos en la zona esta que hablábamos de las Urdes. Uno es un sendero mitológico en el que van a aparecer esculturas de los diferentes seres mitológicos de la zona. Y el otro es en una aldea pequeña, perdida en lo alto de la montaña, un escape room basado en los seres oscuros de las Urdes, en la gente de muerte, en la esta antigua, en todos estos seres que anuncian la muerte, pues un escape room solamente basado en estos seres oscuros. Para atraer al turismo. Me parece un proyecto magnífico, me parece magnífico que una administración pública se involucre en eso, ¿vale? En utilizando tus leyendas y tus tradiciones, hacer diferentes rutas turísticas. Me parece magnífica esa de un paseo por un sendero de las Urdes, donde vas a ver con una explicación y tal los diferentes seres que se aparecen del más allá en estas tierras. Y luego ese escape room. Yo, si todo va bien, juraría que este año estoy dando una conferencia sobre turismo y misterio en Cuenca, Ecuador. Juraría que es el 6, 7 y 8 de junio. Voy a estar en Cuenca, Ecuador, en un congreso internacional de turismo, dando una charla sobre esto para, bueno, qué lugares se pueden hacer con turismo aquí en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Entonces, creo, sí, claro, me parece magnífico, ¿vale? Que se puedan hacer eventos así, que la gente conozca que es otro tipo de turismo, tan válido como el que quiere irse a la playa, tirarse una semana a tomar mojito y no pensar en nada y escuchar reggaetón, que también me parece válido, ¿me entiendes? Yo no me meto con lo que hacen los demás. Yo estuve aquí en un congreso de turismo que se organizó en Zamora y vino el responsable de turismo del lago Ness. Que hay ese hombre, sí. Que yo creo que es el sitio que más ha sabido, más y mejor ha sabido explotar el tema del misterio, el tema de... Sí, de Nessie, del monstruo, del famosísimo monstruo del lago Ness. Oye, además de perros, tenemos también en tu libro caballos que nos pueden acompañar en el más allá. Y hasta tienes un epígrafe que dice que a lo mejor Nessie no es Nessie, es otra cosa. Qué bien hilado, efectivamente. El caballo es la montura en la que desde tiempos antiguos el muerto ha ido al más allá. Hay un montón de tumbas en las que aparece el difunto montado a caballo, pasando el agua, porque el caballo, aunque lo hemos olvidado ya, es un caballo muy relacionado con el agua, con los dioses de las aguas. Efectivamente, en Escocia, que lo estuve recorriendo el año pasado, las tierras altas, por todos los lagos donde había leyendas que hablaban de misteriosos caballos llamados kelpies, que son caballos hermosos que tú los ves a la orilla del lago y normalmente lo acaricias o intentas montarte y ya estás muerto. Primero porque
tienen una sustancia pegajosa que hace que tú ya no puedas separarte nunca de él. Y si te montas, además, no solamente no puedes bajarte, sino que ellos emprenden una veloz carrera hacia el lago, donde se hunden, te ahogan y luego te devoran completamente. Y solamente se ve de ti, se sabe de ti, flota tu hígado al día siguiente, se encuentra allí flotando en el lago. Y es la única señal de que tú estás ya muerto. Realmente estos caballos, sean los kelpis de Escocia, sea cualquier caballo en el resto de Europa, lo que representan es la muerte, la misma muerte que viene a por ti, y por eso te rapta, porque la muerte cuando viene a por ti, cuando eres un niño, cuando eres un joven, no es una muerte agradable, es un rapto porque nadie quiere irse antes de tiempo. No es lo mismo que cuando eres un anciano. Curiosamente, no hay ninguna leyenda de caballos blancos que se lleven ancianos, ni a mujeres ni a hombres que ya tienen una edad. Siempre se llevan a niños o a jóvenes, jóvenes que vienen de una fiesta, o a jovencitas guapas, porque a veces incluso estos caballos se aparecen, pueden pueden sufrir metamorfosis y convertirse en guapos jóvenes que se acercan a las chicas y se las llevan y nunca más aparecen. Hay que saber que son realmente kelpis, porque estos jóvenes son muy guapos, pero siempre tienen la parte de abajo del pelo, siempre la tienen mojada. Así que, chicas, hay que estar al loro cuando encontramos un chico guapo al lado de un lago. Curioso cómo los demonios, cualquier ser demoníaco como este kelpie, le tiene envidia a la belleza humana. Eso es algo que no se llevan viejos, ni gente ya calva como yo, sino se llevan tipos guapos, chicas guapas y tal. Así que yo puedo ir a darme un paseo por Escocia sin problema, porque a mí ya no me secuestra ningún bicho de esto. Oye, la última parte de tu libro, Oídos de Muerte, que me encanta, cuando te entrevisté la otra vez, es que me pareció fascinante. El tema y la importancia que le das a los pájaros, ¿no? Me fascinan los búhos, me fascina la lechuza, me fascina el cuervo, aunque creo que tienen un significado como animales psicopompos muy distintos, ¿no? Yo entiendo que el búho, a lo que me suena, pero corrígeme obviamente tú, ¿vale? Que esto has escrito. El búho me suena a sabiduría. Yo, mira, de todos los que hemos repasado hasta ahora, me quedo con el búho para ir al más allá, ¿vale? Sí, claro, te quedas que listo eres. Pero claro, te quedas con el menos psicopompo de todos. Porque es verdad, tienes razón. Es un animal de muerte relacionado con el mundo funerario, pero porque es un animal nocturno, por esos enormes ojos que ven, parecen ver más allá. Pero realmente no es muy acompañante. Quizás la lechuza un poco más, sí, pero es verdad, el búho es símbolo de sabiduría, efectivamente. Bueno, el ave en general sí que es psicopompa, porque ya la misma forma del pájaro que vuela es tu alma que se la lleva hacia el más allá. Y la lechuza, el búho, en algunas ocasiones, ya te comenté también la otra vez, que con mala suerte, porque además en el norte de África, por ejemplo, para que el búho no anuncie la muerte con su canto, lo que hacen es clavar en la puerta a un búho vivo, para que el resto de los búhos sepan que en esa casa no pueden cantar. Afortunadamente esto ya no se hace, y si se hace, debe hacerse en alguna aldea perdida, pero se hace poco. La lechuza, más relacionada con las brujas también, y también con el más allá, anuncian también con su canto la muerte de alguien que está enfermo. Pero el que más relación tiene con el más allá es sin duda el cuervo, porque no solamente es nocturno como el búho, como el carabo o como la lechuza, sino que además es carroñero. Y volvemos al principio, a esas batallas que habían en esa época en la que los cadáveres quedaban tirados en el campo de batalla. ¿Y qué se veía? La muerte, los muertos y el cuervo devorando los ojos, el cuervo comiéndose a estos difuntos, y para el resto de los mortales, los que quedaban vivos, pensando que lo que estaban haciendo era llevarse el alma de esos muertos hacia el más allá. Por eso hay una creencia, yo creo que es preindoeuropea, además de una cultura muy antigua, porque esta creencia la tenemos en el mundo celta y en el mundo nórdico. En el mundo celta, las banshees, que son esas damas vestidas de gris que lloran anunciando la muerte a los clanes irlandeses, se convierten en cuervos para anunciar la muerte.
Y en la cultura nórdica, esas valquirias de las que hablábamos al principio, que acompañan gritando, esas mujeres guerreras que acompañan gritando al dios Odín en ese ejército furioso, para recoger el alma de los muertos, ¿en qué se convierten? También en cuervos. Así que al final, mira, hemos cerrado un círculo, Juan Jesús. Tremendo, y es que, Perfecto. bueno, a mí el cuervo me recuerda obviamente al dios Odín, ¿no? Y Sí. como los antiguos vikingos pensaban que podía representar a su dios, ¿no? Y cómo acompañaba, además, si mal no recuerdo, siempre un cuervo acompañaba a Odín, Dos. porque también, dos, ¿no? Hugin y Porque Muggin. Pensamiento, sí, uno es pensamiento y el otro no recuerdo cuál es la traducción, sí. No sabía, pero realmente es un animal que además es de sabiduría para los antiguos vikingos. No solamente era un animal solo que te acompañase en el más allá. Israel J. Espino, ha sido un placer entrevistarte aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Les recuerdo a todo el mundo que tiene los libros Aullidos de Muerte y Gente de Muerte en Amazon, aquí en América Latina. Metáis en Amazon y ponéis Israel J. Espino y os aparecen los libros. Lo podéis comprar tanto en Kindle como en papel. Israel J. Espino, tu conclusión, tu cierre y por qué recomendarías tus libros a la gente aquí en América Latina. Bueno, pues recomendaría si tenéis curiosidad por saber de dónde vienen estas creencias que al final tenemos todos y además vais a encontrar, aunque es verdad que lo que más he viajado es por Europa para investigar el tema, pero vais a ver como hay muchísimas cosas que compartís, vais a ver de dónde vienen o vamos a intentarlo, porque es al final es un libro de viajes y viajar es muy bonito aunque sea con la imaginación. Porque tiene sus puntos de humor, que al final no estamos aquí para fustigarnos ni para sufrir. Si os gusta un poquito lo oscuro, también os va a gustar mucho. Y sobre todo, porque os vais a dar cuenta, hablando tanto de la muerte, que hay que disfrutar de la vida mientras estemos aquí. Y eso es muy, muy importante. Qué sabio ese último que acabas de decir. Disfrutemos de la vida día a día, de la gente que nos rodea e inundémonos de luz, porque según Israel J. Espino, cuando llegue la muerte ya vendrán los seres oscuros a acompañarnos. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Israel. Un abrazo enorme a los dos. Qué entrevista tan bonita, ¿no? Esos compañeros que nos vamos a encontrar en el más allá. Que si haces el recorrido con Israel J. Espino, realmente es aterrador, ¿vale? Porque claro, es que la historia del ser humano está llena de guerras, es muy bélica, está llena de violencia. Entonces es normal que aparecieran esas almas en pena que yo creo, ¿no? Esos ejércitos, esas cacerías que yo creo que en cierta medida son un reflejo de todas las personas que murieron sin poder decir un último adiós en condiciones. Alejandro Bernal, si tuvieras que elegir entre esos compañeros del más allá, ¿con cuál te quedas? Sin lugar a dudas, Juanje, yo haría parte de una cacería salvaje. O sea, me encanta el concepto. Aparte de eso, como te cuento, creo que es un elemento muy incrustado dentro de la cultura europea. Me parece que también tiene que ver con esa sacralidad que tenían algunas culturas antiguas respecto a la guerra. Ni qué decirlo los vikingos. Para los vikingos la guerra era casi sagrada. Por ejemplo, otras culturas como la de los espartanos en la antigua Grecia eran culturas donde la guerra era un elemento fundamental de la vida. Sí, Tu sí. vida se basaba en preparar la guerra, en combatir, y si morías en combate era un auténtico honor dentro de esa cultura. Era algo, ¿por qué no decirlo, hasta maravilloso en ese contexto, Juanje? No, es que lo que has dicho es completamente cierto. O sea, a ver, hay culturas enteras que se basaron en la guerra y en la conquista, pero no solamente lo que has dicho de los vikingos, que es cierto, o lo que has dicho de los espartanos. ¿Cómo era el tema de los espartanos? Que Esparta era la única ciudad de la antigua Grecia, la única polis-estado que no tenía murallas. Eran tan bravos que decían, vale, pues el que le eche bolitas al asunto, que venga para acá y me lo cuente, ¿vale? O sea, fíjate hasta qué nivel. Los mongoles crearon el mayor imperio de la historia a base de sangre y siendo una cultura guerrera donde la guerra no solamente estaba bien vista, era un honor para las personas que estaban ahí dando la vida por su pueblo. Qué patéticos somos los seres humanos, pero señores, así es. Yo fíjate, para hablar de todo lo contrario,
voy a leer en unos segunditos cómo comienza el libro de los muertos egipcio, donde aparecen los conjuros para que el alma de un difunto vaya al más allá. Y lo que dice el libro es exactamente así. En los conjuros que aquí comienzan se narra la salida del alma hacia la plena luz del día, su resurrección en el espíritu, su entrada y sus viajes en las regiones del más allá. Son estas las palabras que deben pronunciarse el día de la sepultura, cuando el alma, separada del cuerpo, ingresa en el mundo del más allá. Salve, oh Osiris, toro de la Menti, que aquí, Ketot, príncipe de la eternidad, habla por mi boca. Pues bueno, los egipcios crearon pirámides y una cultura fascinante, de una cultura tan guerrera, nos dejaron esto que me parece pura poesía, ¿no? Qué bonito. Los conjuros que hay que decir para acompañar el alma del difunto hasta el más allá. En fin, amigo, Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Invito a todos los oyentes de Noche de Misterio a que me acompañen el jueves 27 de marzo en la tertulia de Misterio, donde estaré hablando sobre reencarnación, casos reales, sucesos alucinantes. Shanti Devi, una mujer por la cual intervino el mismo Mahatma Gandhi en el Parlamento hindú. Jueves 27 de marzo en Cacao Magola a partir de las 7 de la noche. Un evento presencial con transmisión online a cualquier parte del mundo. Toda la información la encuentras en mi perfil oficial de Instagram, @alebernalpress con doble S. Juanje, fue maravilloso contar con Israel J. Espino como invitada en este programa y quiero retomar las palabras que ella nos dijo en su conclusión. Disfrutemos plenamente de nuestras vidas porque la muerte será ineludible. Disfrutemos de nuestra existencia, disfrutemos del presente, el regalo de nuestras existencias, y me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con doble S. Pues yo, si fallezco, espero convertirme en un viajero del multiverso. Y si no lo consigo, ni lo duden. Llamen por teléfono al dios Odín y pregúntenle por mí, porque estoy en el Valhalla, tomando cerveza con mis amigos, tomando un buen asado, riéndome de los demonios del más allá. Y un día, antes de que termine la eternidad, se dará el juicio de todos los juicios, el Ragnarok, donde nos enfrentaremos a los gigantes de hielo para ver quién es el nuevo dueño de este universo. Allí, espada en mano, me enfrentaré a ellos. Que en la vida un poco de épica nunca ha estado mal. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.